Miren todo lo que avancé. Esta es la manito de Elsa. Esta es la manito del muñeco de nieve. Y miren, ya estoy colocándole botones. Yo sé que me adelanté mucho, pero ya les voy a decir qué he hecho hasta acá para que ustedes no se asusten y puedan continuar. Ayer no hubo clase, así que sí tenía que adelantar mucho, chicos, para poder mostrarles y pues no quedarnos como tan atrás de noticia. Entonces, pues les voy a leer primero que todo qué se hizo. Bueno, en la vuelta donde colocamos ya un dedito, acá esta sí se mostró. Simplemente colocamos el dedito, el vestidito, acá colocamos un punto amarillo, eso se explicó muy bien. Entonces voy a explicarles la siguiente. En la siguiente vuelta, acá nace una florecita, casi terminando, solo un amarillo, un color hueso, un amarillo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 color verde, un negro sobre negro, un color hueso de piel, esto es piel, piel sobre piel, un color piel sobre negro, un negro sobre hueso, hueso sobre negro y un negro sobre azul hortensia. Todo azulito, negro sobre azul y verde, color hueso, verde, color hueso o blanco, verde, blanco. Dejémoslo en blanco, más bien, esos huesos suena raro. Uno negro, dos verdes, un amarillo, un verde, un amarillo, tres verdes, un blanco, un verde, un blanco, tres verdes, un negro, dos verdes, un negro y dos, cuatro, cinco verdes. Hola Daniela, Carmen, Cecilia, bienvenida, ¿cómo están? Uno negro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 blancos, uno negro, cuatro blancos, uno negro. Oye, ¿y este azul que va ahí? Este azul no va ahí, chicos. Este azul no va ahí. ¿En qué estaría pensando? Acá van verdes. Esperen, yo checo el patrón. Si es azul, eso fue un sueño mío. No, ahí no va ese azul. Ahí va verdes. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro verdes. Tres color blanco, un verde, tres blancos, tres verdes, dos blancos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete verdes, uno blanco, uno verde, dos blancos, tres verdes, uno amarillo, uno blanco, uno amarillo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis verdes, uno blanco, uno verde, uno blanco, cinco verdes y acá empieza la otra vuelta. Ah, bueno, desde acá empieza la otra vuelta. Ahí ya terminé con la florecita y acá empieza la otra vuelta, que es la que yo estoy tejiendo en este momento, que son después de la flor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes, uno color blanco, uno verde, uno blanco, 5 verdes, uno negro sobre negro y 3 color piel, que está la manito que es color piel. Negro sobre blanco, 2 blancos, uno negro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya se redujo el hortensia. Hola chicas, gracias. Hasta 10 nada más. Acá ya estamos también terminando como la capita. Bueno, no, lo de la mano sí, esta todavía le falta un poquito. Negro, verde, blanco, verde, blanco, verde, blanco, negro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí ven que acá sí está bien? Mire, acá le coloqué azul hortensia, así que me toca desbaratar esto porque este no va, acá sí está bien. Cuatro azul verdes, no azul hortensia, uno amarillo, un verde, uno blanco, tres verdes, uno blanco, uno, dos, tres verdes, uno blanco, uno verde y acá ya van dos negros, porque esta es de la siguiente vueltecita, donde ya empieza la manito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco verdes, uno negro. Y acá en el muñeco de nieve lleva uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blancos, dos negros, 4, 6 blancos, uno negro y acá quedan 4 blancos. Así de sencillo, chicos, 4 blancos. Sí, el otro estaba mal. La vuelta anterior donde tengo los dos azul hortensia, los 4 azul hortensia, es esta vuelta. Mírela, acá después de que termine el muñeco de nieve hay que desbaratarlo, pero como yo ya voy adelantada, les voy a enseñar cómo va esta vuelta y luego lo soluciono. Porque si lo desbarato en este momento para corregirlo, pues vamos a perder clase
y media, chicos, y no vale la pena. Ya ustedes tienen claro que allá me equivoqué yo en el azul hortensia, así que no va azul hortensia, sino 4 verdes, ¿ok? En lo que les acabo de explicar. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo van? No, bienvenidas, chicas. Aquí vamos con calma, pero vamos bien. Ya miro qué es lo que se hace acá después de las 2 manitas. Sí, en esta vuelta es que voy. En esta. 2 verdes y 3 blancos. Ya te lo paso, mira. Y la señora Adelaida también, porfa, que yo no la anoté, que le acabé de enviarla del pago. Hombre, Virgen del Carmen, das pena. 1, 2 y 3. 3 color hueso o blanco. Dejémoslo en blanco, chicas. Se me están perdiendo mucho las chicas cuando les digo que es color hueso, no, eso es blanco. Blanco, bueno, es color hueso, pero pues lo podemos dejar en blanco para que lo entiendan mejor. 1 verde, 1 blanco, 1 verde y 3 blancos. Y 3 blancos. Uno, 2 y 3. Y 3 blancos. 1 verde, 1 blanco. Estaba comentando la señora Doris que este patrón muy trabajoso, sí, chicas. Patrones trabajositos, pero recuerden que la idea es avanzar, chicos, no quedarnos como con clases de principiantes, sino empezar ya como a tejer un poco más como profesionales. Yo sé que es muy fácil decirlo cuando uno es el que crea los patrones, pero chicos, nos esforzamos un poquito y podemos aprender diseñitos complicados como este, porque sí es un diseño de esos complicados, no es tan fácil. 2 verdes y nuevamente 1 blanco. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. 1 blanco, que es este. Nuevamente 2 verdes y 1 blanco. 2 verdes y 1 blanco. Uno, dos, tres, 4. 4 verdes y 1 blanco. Uno, 2, 3, 4 verdes y 1 blanco. Y aquí vamos todo verde hasta la florecita, que la florecita es de estas grandes que llevan blanco. ¿Listo? Entonces ahí si no quieren contar, simplemente ya recuerden que la vamos a crecer la florecita. Entonces todo verde. Dejamos uno libre porque ahí va amarillo para empezar a crecer mi florecita. Que ustedes saben que esta florecita amarillita se le colocó color blanco para que se vea apenas. De lejos sí se ve bastante. Mire que ya la mochila hecha, por ahí me enviaron un avance que ya la mochila está casi terminada y se ve muy espectacular ese amarillo. Fue un tono perfecto, chicos, ni mandado a hacer para esa Elsa porque, wow, se ve increíble. Se ve, a ratos parece rayitos de sol, entonces se ve increíble. Y acá. Y terminé. Pero acá, como es la vuelta que estoy empezando, me muestra que antes de llegar al vestido, tengo que hacer los blancos. Sí, acá está la segunda manito. Acá, mire.
Acá, chicos, miren, tiene que hacer dos color hueso o blanco antes del vestido. Entonces voy a contar cuántos tengo que dejar. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que hago 1, 2, 3, 4 verdes. 1, después de la flor. 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Y me queda un blanco, un verde, un blanco. Perdón. Un blanco, un verde, un blanco. Un blanco, un verde, un blanco y 5 verdes para seguir con la manito. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y acá en la manito vamos a hacer un punto color negro sobre el punto negro. Un punto negro sobre negro. Venga, yo aprovecho y estiro que este naranja se ve bastante. ¿Qué patronera, mi amor? ¿Qué patronera? Ah, bueno, pero ya están. Acá. Y ahí los tiro porque los alé muy fuerte. Están bastante recogidos acá. Entonces ya. Y vamos a hacer el bracito. Que el bracito son punto negro sobre negro. A ver. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias. Yo avancé un poquito más por lo que ayer no se hizo clase, entonces quería mostrarles un poco más avanzada la Elsa. Y la verdad, sí, ya se empieza a ver muy bonita. Las flores se empiezan a ver más amarillitas, más colorcito. Acá 3 color piel. 1, 2 y 3. Un color negro. 2 color blanco. Hola, Angeli, ¿cómo estás? Patricia, hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias. 2 blancos. Y uno negro. Nubia, bienvenida. El patrón para ver los colores. Señora Nubia, ¿qué patrón está esperando usted? Porque mi esposo creo que ya envió los que teníamos pendientes. Confírmeme por WhatsApp, por favor, porque es que si no me hablan por WhatsApp, sí, la verdad se nos van pasando los patrones. Acabo de enviar como 3. Acabo de enviar 3 patrones. Sí tiene que hablarme es por WhatsApp para poder saber qué patrón es el suyo. Y acá, este azul hortensia. Señora Doris, profe, la dejo porque tengo muy mala. Gracias, señora Doris, por pasar a saludar. Vaya, vaya tranquila, señora Doris, que igual cualquier duda que tenga, si algo, pues usted mira la clase después. Pero no, no hay mucho que explicar, señora Doris, porque yo creo que la parte más complicada es la carita. El resto, esta parte no está nada complicada. Mi amor, mira la señora Nubia, el patrón de ella, ¿cuál es? Y acá es un punto
Sí, estoy terminando esta vuelta, entonces sí es un punto negro corrido. Y aprovecha y prende el computador para enviárselo, ya que estás enviando patrones ahorita. Y vuelva a hacer. Por eso prendan el computador. Pues toca mirarlo. Acá estiro. Y acá. Y acá. Listo. Ahí para que no queden recogidos los hilos. Y acá vamos a hacer la misma secuencia que hemos hecho, que es un verde, un blanco, un verde y un blanco. Envíale la foto que ella necesita saber si sí quedó bien así, si sí es lo que ella quiere o qué le cambian. Sí, que para ella saber los colores. Profe, le cuento que estuve haciendo esferas navideñas, todos los personajes y sí, trabajitos sí sean pequeños. Ay, señora Carminia, no me diga eso. Y yo que quiero ponerme a hacerlas. Ay, no me diga, no me asuste. No, imagínese, yo que quiero decorar todo un árbol solo con esferas navideñas y cositas así. Envíeme foticos a ver qué dice usted, a ver si me animo y hago las mismas o voy a variar cosas, pero uy, no. Yo dije, no, en un día que haga una docena de esferitas navideñas, lleno rápido el árbol, porque yo tenía pensado por ahí con 60. Yo digo 60 y pues otros adornitos es más o menos harto, ¿no? 60 y combinando otros adornos es harto, ¿no? O es muy poquito. Luisa Fernando, profe, me envía el precio de los hilos de la mochila de Halloween. Soy Yasmín. Niña Yasmín, háblame por WhatsApp para enviarle el precio. Son 550 gramos nada más. La verdad no son muchos, son 550 gramitos nada más. Sí, son solamente 550 gramos, es poquito. Pero háblame por WhatsApp que en este momento estamos contestando mensajes. Yo hice una de cada una porque se me hacen mucho trabajo. Ay, señora Carminia, envíeme la foto de donde, de las que hizo, a ver yo qué voy a hacer con esas. Esta es la del bracito, sí. Entonces esta. Listo, y acá termino. 1, 2, 3, 4. 4 verdes. Hola, señora Neila. 60 adornos yo no los haría, pero son para usted. Empiece desde ahora. Señora Carminia, como quien dice, empiece ya. No, pues yo dije 60 cositas, entre bolitas, caritas de Papá Noel. Yo decía más o menos que una docena de caritas de Papá Noel, 6 azules, 6 rojas, que una docena de bolitas, que una docena como estilo renos. Yo también tengo patrones propios, tengo renos, caritas de Papá Noel y tengo como que unas bolitas. Eso tengo, nada más, porque no tengo más carita y no de Papá Noel y de renos sí, sí tengo una de reno muy linda, que de hecho tengo que buscarla donde la tengo. Que no la eliminé, oiga, yo no sé si yo la enseñé en YouTube. Sí, yo creo que el tutorial está en YouTube. Si no tengo la muestra, me va a tocar ir a mirar el tutorial a YouTube, porque tampoco es que recuerde mucho cómo hice el reno. La carita de Papá Noel sí la recuerdo perfectamente. Esa sí la recuerdo muy bien porque la hice para unos individuales y la repetí varias veces, pero el reno sí no lo recuerdo tanto. Sí, envíesela, sí, envíesela y dígale que así va a ver qué le quiere cambiar, que porque quiere ver los colores. Amarillo, verde, blanco. Amarillo, verde y un blanco. Sí, porque yo tengo caritas de Papá Noel, esas sí las tengo comprobadas, que puedo hacer las caritas, una docena fácilmente, rápido y fácil, porque yo tengo, es patrón propio. La vi en Facebook y me pasé para acá y para ver
Dime, Angeli, para ver cómo está quedando la de Elsa. La de Elsa está hermosa, mire, tiene mucho amarillo. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Michelle, bienvenida, ¿cómo estás? Esta blanca, tres verdes, un blanco, tres verdes. Tres verdes, un blanco, tres verdes y un blanco. Uno, dos, tres. Tres verdes, un blanco y un verde y un color negro. Un verde y un color negro. Listo, un color negro. Y dos verdes, uno negro, que esta es la manito. Dos verdes. Ah, no, esta es la otra vuelta. Estas son dos negros. Entonces, si es un verde y acá van dos negros. Sí, me salté fue esa parte, que son dos color negro. Mi amor, ¿me prestas el lápiz de tinta mojada marco acá? Porque es que como te lo presté, ya. ¿El de tinta mojada lo tienes tú? No, este no es. Ahí detrás del compu está. Esperen, chicas, porque si no estoy marcando, ya me perdí. Ya, gracias. Ahora sí, dos negros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis verdes. Ahora sí. Uno, dos y los seis verdes. ¿Ya lo vio? Pregúntale qué le quiere cambiar, sumar, poner, que si así, que más grande, más pequeño, que si más hojas, menos hojas, más amarillo, menos amarillo. Sí, que sepa ver qué. Ah, listo. Gracias, hijo. Muy bonito. Esta es una manito. Y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, uno negro y 12 color hueso. Uno negro y 12 color hueso. O blanco. Uno. Para saber el botón, por eso me toca contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a hacer los dos negros. Uno y dos negros. Pero confirmo si son 12 o son 11, porque acá quedé con la duda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, dos negros para los botones. 1, 2, 3 botones, lleva 4. Y seguimos acá. Esperen, chicos, yo miro que el naranja se ve recogido. Estiro el naranja y ya. El color hueso. No, el color piel. Y el azul hortensia. Listo. ¿Qué dijo, mi amor?
Y acá seguimos todo color hueso. No dijo nada, si le quiere cambiar algo, se lo enviamos así. Eso. O lo enviamos así. Solo es convertirlo en PDF y salió. Ajá, eso. Sí, porque ya está. Y vamos a hacerle un puntito negro. Igual ahorita les voy a leer bien qué hice acá. Un puntito negro. Y es esta vuelta. Sí, es esta. 2 verdes. Ay, acá no era ni siquiera 4. Qué chistoso. Qué chistoso porque no era ni siquiera 4. Eran 2 verdes. Y yo no sé en qué estaba pensando, chicos. De verdad, se me fueron las luces porque parece que ni hubiese visto el patrón. Ahí sí, como el cuento, le está diciendo ya a mi esposo que yo nunca he tenido ausencias. Estábamos hablando de un tema y yo le dije, yo nunca he tenido ausencias. De eso tiene que ser terrible no tener ausencias. Y miren que no recuerdo por qué hice 4 azul hortensia ahí si en el patrón no aparece. Chicos, en el patrón acá ni siquiera son 4. Ah, bueno, en la vuelta anterior sí eran 4. En esta vuelta son 2. Ay, terrible, no. Pero ¿yo voy a qué? A devolverme y a corregir eso ahí. Eso se ve muy feo. Pero chicos, lo que les decía, si me ponía a devolverlo acá, pues obviamente íbamos a perder tiempo y no quería era eso. 2 color verde. David, 2 color verde. 3 blanco. 3 blanco, 1, 2, 3, 1 verde, 1 blanco. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Un blanco, 1 verde y 3 blancos. Uno, 2 y 3. Y luego 1 verde, 1 blanco y 2 verdes. Sí. 1 verde, 2 blanco, no, 1 blanco y 2 verdes. Sí, vi ya el copito que se asoma ahí y si hay blanco, entonces tiene que ir verde. ¿Cómo están, chicos, chicas? ¿Cómo van? ¿También están tejiendo Elsa o qué andan haciendo? Miren lo hermosa. Ya empieza a verse muy linda. Ay, se ve tan feo ese parche ahí, pero no se preocupen que yo soluciono eso. Ay, no, muchachas. Ahí sí fue una ausencia que tuve. Ahí sí, definitivamente. Pero no, no sufro ausencia, chicas. Es en forma de broma porque estamos hablando del tema, de algo delicado que pasó, que vimos en las noticias. Entonces le dije yo a mi esposo y yo, no, yo nunca he sufrido ausencia. O sea, que yo no recuerde qué pasó, por ejemplo, ayer, jamás. Pero entonces... entonces sí, en este momento le doy la razón y digo, no, pues claro, yo no recuerdo ni siquiera quién hizo esos azules ahí. 2 verdes, 3 blancos, un verde, un blanco, un verde. 3 blancos, un verde, un blanco, 2 verdes, un blanco, 2 verdes, un blanco. 2 verdes, ahora un blanco. Entonces lo tomamos como en forma de broma porque dijimos, pues qué raro, pero sí, en este momento fue una ausencia lo mío. 1, 2, 3, 4 verdes, porque no lo recuerdo, chicos. Hablando seriamente, no recuerdo yo haber tejido esto. 1, 2, 3, 4. Decía una amiga, son espíritus chocarreros que entraron a mi casa, porque no recuerdo, o sea, yo soy muy despistada, pero tampoco, o sea, no, jamás. Lina, ¿cómo estás? Yo la tejeré en un futuro. Claro que sí, señora Zoraida.
Lina dice, profe, yo estoy tejiendo el monedero corona del taller. Ay, qué bueno, señora Lina. Sí, por ahí vi que le compartieron el patrón. Las chicas son muy bellas. Gracias, gracias. Y claro que sí, señora Lina. Siga mostrando sus cositas ahí, que las chicas apoyan muy bellas. Y acá todo verde. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a crecer la florecita. Es amarillo, un blanco, un amarillo, sí, yo puedo decir, esa no fui yo, sí, señora, no, de verdad, y hablando con mi esposo y decía, no, usted nunca, y yo no, yo nunca he tenido ausencias, que yo no recuerde algo, que no, que yo diga, no, no sé, no lo recuerdo, y vea preciso, me aparecen esos cuatro azules ahí que yo digo, ¿cómo? Aunque sí recuerdo que yo hoy tejí un rato cuando vino una señora. Entonces ella vino y yo me puse a tejer y enseguida, ay, que quiera agüita aromática, me fui, le di agüita aromática y nos pusimos a echar chisme y la despedí y me puse a hacer el taller de fajones. Pero entonces yo la despedí y me puse a hacer el taller de fajones. eh, ya. La despedí, me puse a hacer el taller de fajones y guardé a Elsa. Entonces yo le dije, ya no voy a avanzar más, voy a guardarla porque me toca poner a hacer el taller de fajones. Entonces yo digo que en ese momentico, de pronto que le avancé un poquito, ahí fue donde cometí el error. Porque yo estaba súper entretenida echando chisme con ella, que hasta entré como 15 minutos tarde al taller. Entonces yo, no muchachos, qué pena con ustedes, qué pena con la visita, pero me toca entrar al taller, ya no puedo esperar más porque está tarde. Y guardé a Elsa, porque eso sí estoy segura que cuando llegó la señora yo estaba tejiendo a Elsa, que me dijo que tejí yo avanzando la clase de hoy, porque ayer no hubo clase de Elsa, entonces necesito tener siquiera 2 vueltas para mostrarle a los chicos. Entonces sí sé que la estaba tejiendo cuando ella llegó. Esa parte sí la recuerdo. Entonces, bueno, ya no es una ausencia tan grave. Angeli dice, yo estoy trabajando en mi bufanda. Ay, Angeli, ¿cuándo la vas a acabar? Envía fotos. Puede ser al grupo de Facebook. Recuerden que tenemos un grupo de más de 50,000 personas que es de Facebook, que se llama Creaciones Mari Crochet Colombia. Ahí pueden subir todas las fotografías que quieran con su nombre. No me gusta es que le coloquen precio a las cosas porque empiezan a preguntar, profe, ¿y cuánto es esto y no sé qué? Pero si ustedes colocan disponible, las personas, es raro, pero es así, las personas sí le dejan el mensaje a ustedes. Y entonces pueden hablar directo con ustedes, con la persona que está vendiendo. Cuando le colocan disponible, ahí mismo le colocan, ay, perfecto, gracias, ¿dónde te encuentras? ¿Cuánto cuesta? Directo con la persona que publicó. Pero cuando le colocan precio es raro, todo mundo llega a mí. Ay, profe, ¿y cómo así la está vendiendo en ese precio? Profe, yo la quiero. Y yo no, muchachas, no la estoy vendiendo yo, la publicó tal persona y la vendes ella. Entonces, por eso no me gusta que coloquen precio porque llegan directo a mí. En cambio, así hablan directamente con la persona que publicó, simplemente le colocan disponible y ya. Y ya, muchachas, ahí sí pueden ofrecerla súper fácil. Y acá solo me da para un verde y un color blanco. Ya les voy a leer. Esta es la nueva vuelta. La que acabé de terminar se las había leído. Esta es la nueva vuelta. Aquí terminé con la florecita, así que esta es la nueva vuelta. Se las voy a marcar para leérselas ahorita y dejarles ya como tarea que repitan esta vuelta. ¿Listo? Las otras dos eran las que había hecho y era la secuencia. Pero entonces acá vea, terminando esta florecita, se termina la vuelta anterior. Y acá un blanco. Sí, ya hice memoria, chicas, y recordé que sí estaba tejiendo cuando llegó la compañera. Ella llegó, fue a mostrarme que terminó unas manticas de bebé que está haciendo y iba a empezar un gorro, pero en esas, como yo ya tenía que entrar al en vivo, pues no le supe explicar cómo empezaba el gorro. Eso fue la señora que aprovechó. Ay, sí, sería, porque yo me fui a hacerle una agüita aromática, muchachas. Yo me fui a hacerle una agüita aromática y vine, le di la agüita aromática y ya le dije que no iba a trabajar más. Ay, como fuera. ¿Será que la señora quería practicar? Ay, muchachas, me están haciendo pensar mal.
No era un espíritu chocarrero, era una señora chocarrera. Sí, porque yo sí me fui a hacerle una agüita aromática. Profe, buenas noches, va muy, sí, no chicos, y enseguida ve y me enviaron una foto de una señora y está más espectacular todavía, un avance donde ella la lleva más grande. Ay, eso se ve espectacular esa mochila. Voy a checar cuántos azules quedan acá para ver si ya queda punto sobre punto. Buenas noches, Leticia, ¿cómo estás? Angeli, sí, chicas. A ver, en esta vuelta, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quedan 9. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces sí, todavía lleva un puntito negro corrido. Mire, ya está la cinturita, ya de ahí no achica más. Ya en la otra vuelta empezamos las trenzas. Y acá, hasta acá. Acá sí, la misma secuencia. Esta ya es una parte que se entendió perfecto, que va uno verde, uno blanco, uno verde, uno blanco, uno verde, uno blanco. Un momento, chicas. Jason. Jason. ¿A qué horas tiene que llamar al señor? Al que va a recoger el pedido. Yo le envío la ubicación. Ah, perfecto, gracias. Solo era eso. Sí, chicos, es que tenemos una caja para enviar y quedaron de pasar a recogerlo acá. Listo. Leonor, profe, buenas noches. Yo soy nueva, hasta ahorita entro. Quisiera saber cómo se empieza. Señora Leonor, acá está cómo se empieza desde cero. Creo yo que eso fue a partir del 12 de septiembre, de agosto, que la empezamos. Como que a partir del 12 de agosto, creo yo, se hizo primero el fondo de una mini, porque la mayoría de chicas lo querían mini, y se hizo el fondo también para esta, que esta sí es de 240 puntos, pero se empezó acá. Puede checar el en vivo del 12 de agosto y ahí para adelante está toda la secuencia. Y acá seguimos. Y acá un puntico negro, que ya queda la capa también, que ya la cinturita no crece más, hasta ese tamaño queda. Y dice que sigue 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos verdes. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Un blanco. Un blanco. Dos verdes. Señora Nubia, sí, el PDF viene con los dos tamaños. Un blanco, dos verdes. Viene con la mini, pero solo la cuadrícula, el patrón no. Como el patrón del fondo se tejió en YouTube, entonces dejamos el patrón del fondo de la mini solo en YouTube. O sea, si lo quieren tejer, lo tejen con los en vivos de YouTube. Y este sí, este viene escrito desde que se empezó hasta que se terminó. Este fondo sí está escrito en el PDF. El PDF trae solamente este fondo. Les aclaro porque muchas personas decían, ay, profe, pero no viene el fondo de la mini. No, chicos, ya era mucho para sumarlo ahí. Uno blanco, entonces, uno blanco, uno, dos. Ahora, uno verde y tres blancos. Entonces, no, solamente coloqué un fondo en el patrón para que quedara menos largo el PDF.
Y el mini sí se tejió acá. Entonces, si ustedes van a hacer la mini, pueden guiarse con los tutoriales. Y si van a hacer la de 240, este sí está en el PDF escrito todo el fondo. 3, uno verde, uno blanco. Sí, la cuadrícula sí vienen las dos. Viene la cuadrícula para la mini, que hasta la hice de otro color para que ustedes puedan revisar que sí se nota la diferencia. Y la cuadrícula de esta, que es la grande, ya tiene monedero, ya tiene fajón. Ahí vamos bien. Y dos negros, uno verde y dos negros. Dos negros. Uno verde y dos negros. Y todo verde hasta llegar a la pancita del muñeco de nieve. Ahorita les leo desde donde empecé, qué fue lo que hice para que ustedes puedan repetirlo. Pero esperen, yo estiro este color naranja porque se me ve bastante. Y el color piel. Listo. Listo, listo, listo. Seguimos con el muñequito de nieve, que es negro sobre negro. Y todo va blanco hasta donde está el botón. La ventaja es que como ya tengo el botón del centro, ya no tengo ni qué contar, chicos. Simplemente color blanco. Esta está quedando muy delgadita. La verdad tiene 3, 6 hilos, 7 y no parece que tuviera tantos hilos. Me está quedando el punto delgaditico. Este puntico, este borde está quedando súper delgado. No parece que tuviese tantos hilos, muchachos. Y acá simplemente dos puntos negros sobre los dos negros que ya tengo. Y es esta línea. 1, 2, 3, 4. 4 blancos y 2 negros. Que es de la otra manito. 4. 1, 2, 3 y 4. Y 2 negros. Uno y 2. Y vamos a hacer todo blanco hasta la barriguita. Buenas noches, Edilia, bienvenida. Gracias, gracias. Y acá seguimos. Color blanco hasta el punto negro y hacemos el punto negro corrido. Porque esto le da como una sensación de que se está derritiendo un poquito, un poquitico el muñequito de nieve. Solo un poquitico. No lo quise hacer como todo derretido porque sentía que era como muy feo. Pero sí lo dejé como un poquito. No se ve como redondito, bien armadito. No, él se ve como si algo hubiese alcanzado a derretirle por ahí. Miren, no queda totalmente redondito. Esta es la manito, esta es la otra manito. Y terminemos este pedacito acá para dar por terminada la vuelta. Dice en esta vuelta que van 2, 1, 2, 3, 4. Van 4 montoncitos de color blanco separados por un verde. Entonces, este es el primero.
2 blancos, un verde, 2 blancos, un verde, 2 blancos, un verde y 2 blancos, porque son 4 montones de 2 separados por un verde. 1 y 2. 1, 2, 3, 4 montoncitos de blancos separados por un verde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 verdes. Yo igual ahorita les voy a contar todo. Profe, con esos calaveras. Con esos calores sí se derrite. No, chicos, pues por eso es que él está un poquito derretido. Pero no, miren que el color es muy hielo. Yo traté que quedara muy hielo. 4 y 5 verdes les dije. Sí, 5. 1, 2, 3. 3 color blanco. 3 color blanco. 1, 2, 3. 2 verdes, un blanco, 2 verdes. Ah, no, 1. 2 verdes, un blanco, un verde y un blanco. Y terminamos la vuelta donde queda la flor. Ahí vamos a dejar la vuelta ahí terminada para que ustedes sepan que hasta ahí se van a guiar. La flor, 2, 3, 4 verdes. Vamos a hacer un amarillo, un amarillo, un amarillo acá. Un amarillo, un blanco, un amarillo, un blanco y un amarillo, que la flor va de esa forma. Listo, hasta acá vamos a dar por terminada la vuelta, la flor terminada. Yo mañana, yo igual voy a adelantar bastante. Mira, acá colocamos el gancho y va hasta acá, porque esta lleva incluida la flor. Entonces, chicos, yo voy a dar esta vuelta y una vuelta más. Recuerden que quedamos sobre el bracito acá, que quedamos en el muñeco de las nieves que terminó los 2 botones, como para que ustedes hagan una idea, que si yo adelanto 1 o 2 vueltas, lo que yo les explique, pues está más fácil de entender. Entonces acá se tejió, bueno, la flor no la contamos porque la vamos a contar al último. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes, un blanco, 2, 4, 6 verdes, 2, 4, 5 negros, 1 verde, 1 blanco, 1 negro, 9 azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta ya la cinturita ya no se le va a reducir más. 9 azul. Negro, verde, blanco, verde, blanco, verde, blanco, negro. 1, 2, 3, 4, 5 verdes. 1 blanco, 2 verdes, 1 blanco, 1 verde, 3 blancos, 1 verde, 1 blanco, 2 negros, 1 verde, 2 negros, 4 verdes, 1 negro, todo blanco hasta donde están los 2 negros, porque ahí pues ya ni para qué contábamos. 2, 4 blancos, 2 negros, 4, 6 blancos, 1 negro, 2 blancos, 1 negro, 2, perdón, verdes. Acá terminamos 2, 4, 6 blancos. Negro, 2 blancos, 1 verde, 2 blancos, 1 verde, 2 blancos, 1 verde, 2 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 3 blancos, 2 verdes, 1 blanco, 1 verde, 1 blanco y 4 verdes. Y terminamos la flor. Amarillo, blanco, amarillo. Acá van a repetir lo mismo
que se empezó a tejer acá. Y repiten esto mismo, esto mismo, esto mismo, todo igualito. Y nos vemos, Dios mediante, chicos, mañana para continuar. Yo voy a terminar la vuelta hasta acá y creo que voy a dar una vuelta más como para avanzar bastante. Y ahora sí ya se ve, pues no se ve tan grande, pero tampoco se ve tan pequeño. Ya va creciendo. Hasta mañana, chicos. Gracias por acompañarme. Gracias, señora Karina, Seuri, Michelle, Noemí. No, pues todas las chicas que llegaron. Edilia, Angeli, Luis Fernando, Michelle, Luis Fernando, es Luis Fernando, Michelle. No, gracias, chicas. Muchas compañeras que llegaron. Gracias por la compañía. Ahí vamos avanzando. Gracias, compañeras. Miren que sí se nota que es un copito de nieve, no se nota la figurita tanto como está en el patrón, pero sí, ese blanco me le da un poco más de claridad para que sí se vea un paisaje muy frío, como muy hielo. Hasta mañana, chicos, que descansen. Feliz noche. Nos vemos mañana.